así de forma un poquito general. Esto voy a apagar de vuelta. A ver, ahí. Y esta sería. Después también les voy a pasar esta clase. Les voy a postar de vuelta en nuestra. A ver si ya siguen activas las dos reuniones. Por lo visto que los compañeros no se dieron cuenta. Bueno. A ver, ya puse a grabar. Sí, ya está grabando. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar de los síndromes, o por lo menos de los síndromes más importantes en psiquiatría, que resumiendo un poquito, los más importantes van a ser el síndrome psicótico, el síndrome depresivo y el síndrome ansioso. En estos tres síndromes ya tenemos incluidas las patologías más frecuentes en el área de la psiquiatría, que son las que vamos a ver más nosotros, incluso aquellos de ustedes a quienes no les guste la psiquiatría, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo enseguida cuáles patologías van a estar incluidas dentro de estos síndromes. Cuando nosotros hablamos de un síndrome, sabemos o entendemos por la definición de síndrome que se trata de un conjunto de signos y síntomas que habitualmente se presentan juntos y que lo que nos ayudan es a formar una categoría diagnóstica así inespecífica, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo les hice acá un dibujito en donde vemos que un síndrome entonces incluye signos y síntomas que habitualmente se presentan juntos, que forman parte o caracterizan a ciertas patologías. Entonces, cuando yo hablo de un síndrome, estoy hablando de algo inespecífico. Hablar de una patología en particular es algo más específico. Voy a dar un ejemplo que creo que va a ser fácil de comprender para todos nosotros. Tomemos el síndrome depresivo como ejemplo, por decir. En el síndrome depresivo yo voy a tener una tristeza persistente, voy a tener llanto fácil, voy a tener pérdida de la energía, voy a tener pérdida de interés, pérdida de capacidad de disfrute. Esta combinación de síntomas yo los puedo ver en varias patologías. Por ejemplo, puedo verlo en el trastorno depresivo mayor, que es la depresión que todos conocemos, ¿verdad? Puedo verlo también en la fase depresiva del trastorno bipolar. Puedo ver esta misma combinación de síntomas también en el hipotiroidismo. Claro que aparte en el hipotiroidismo voy a estar teniendo otros síntomas, que sería la partecita que queda aquí fuera de este círculo azul, ¿verdad? Entonces, dentro de mi síndrome depresivo, tengo incluidas partes de diversas patologías. ¿Para qué me sirve hacer una impresión sindrómica? Cuando yo recibo el paciente, yo por ejemplo estoy en el servicio de urgencias y le recibo a un paciente, yo no sé todavía con exactitud, a pesar de que ya tengo un listado de signos y síntomas que yo ya recolecté al entrevistarle al paciente. De igual manera, yo todavía no sé exactamente de qué se trata, ¿verdad? Porque tengo que pedir, por ejemplo, pruebas laboratoriales, tengo que pedir, por ejemplo, pruebas de imágenes que me van a ayudar a mí a descartar o a solidificar, digamos, mi impresión diagnóstica. Bueno, entonces, ¿pero para qué sirven los síndromes entonces? Ya que no me define de qué enfermedad se trata, me sirven entonces para yo tener, primero que nada, una idea de ante qué escenario estoy y para poder hacer ya un manejo del cuadro del paciente, o sea, para poder hacer una intervención terapéutica ya en ese momento, en tanto de que yo defina de qué patología puntualmente se trata. Si ustedes reciben un paciente agresivo en el servicio de urgencias, que está con ideas persecutorias, que está con alucinaciones, en ese momento no vamos a saber si es que es porque consumió algo, no vamos a saber si es porque padece, porque es
un brote psicótico, por ejemplo, en el contexto de una esquizofrenia. O sea, ahí en ese momento va a ser muy difícil que podamos llegar inmediatamente a nuestro diagnóstico, pero sí que tenemos que hacer un manejo terapéutico ya de ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en nuestra historia clínica? Vamos a poner como conclusión que estamos ante un síndrome psicótico. Como opciones de diagnóstico diferencial vamos a poner las cosas que nos parece que puede ser, pero que tenemos que descartar. Si a ustedes les parece que esos síntomas pueden estar inducidos por alguna sustancia, van a poner trastorno psicótico inducido por sustancias a descartar y le van a pedir un screening toxicológico al paciente para ver si efectivamente existían en su organismo esas sustancias que podían ser las causales de los síntomas que está teniendo, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar hablando del síndrome ansioso, que también es uno de los 3 más frecuentes que yo les mencioné, ¿tá? Primero que nada vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Nosotros más adelante vamos a volver a hablar de la ansiedad, pero es bueno que la entendamos bien desde ahora, ya que tenemos que hablar de este síndrome. La ansiedad es una emoción básica en nosotros, es adaptativa. ¿Por qué decimos que es adaptativa? Porque la ansiedad nos permite enfrentar una situación de no necesariamente Sí. No necesariamente una situación de peligro, ¿verdad? Pero una situación de cambio, una situación que exige de nosotros que nos adaptemos a un escenario nuevo, por ejemplo. A ver, que una situación que genera ansiedad que no sea algo negativo. Un examen, por ejemplo, un examen de psiquiatría, por ejemplo, no es una situación de peligro. No va a haber, un riesgo vital, pero sí es una situación de desafío, ¿verdad? Una situación que exige algo de ustedes. Entonces viene acompañada de una ansiedad, de la experimentación de la ansiedad. La otra característica que tiene la ansiedad normal, ya que es a lo que nos acompaña desde siempre, es que siempre va a ser proporcional a la situación que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a poner ansiosos cuando van a rendir, por ejemplo, psiquiatría, pero que se van a poner mucho más ansiosos cuando tienen que rendir farmacología. O sea, la ansiedad normal, entre comillas, va a ser siempre proporcional a la situación que la desencadena. También la ansiedad normal es autolimitada, o sea, yo dejo de estar en esa situación de desafío y dejo de experimentar toda esa combinación de síntomas, entre comillas, que se presentan acompañando a la ansiedad. Lo que es lo que pasa cuando estamos hablando de un escenario patológico. Lo que sucede es que es como que está desbordada esa ansiedad. Es desproporcional a la situación que la desencadena, es persistente, o sea, continúa más allá del momento de exposición a ese desafío, nos paraliza, no nos permite utilizar todas las capacidades que nosotros tenemos para enfrentar esa situación de desafío. Un ejemplo clásico sería la persona que tiene que rendir, por ejemplo, un examen y que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, no consigue estudiar. Se sienta, mira las cosas que tiene que leer, intenta leer, pero la preocupación no le permite ni siquiera prepararse para enfrentar el examen, lo bloquea, lo paraliza, le impide utilizar sus capacidades tanto físicas como cognitivas o emocionales, dependiendo justamente de cuál sea la situación que hay que enfrentar. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que vamos a ir teniendo en respuesta, digamos, a estas situaciones que generan ansiedad? Van a ser los mismos que cuando experimentamos ansiedad normal, ¿verdad? Que imagínense, si ustedes le ven a un asaltante, por ejemplo. ¿Qué es lo que empiezan a tener? ¿Qué es lo que van a empezar a experimentar? Van a experimentar palpitaciones, temblores, sudoración, ¿verdad? Sensación de angustia, dilatación de sus pupilas,
Entonces, una serie de cambios en el cuerpo de ustedes que, ¿qué es lo que hacen? Nos preparan para enfrentar esa situación de desafío, esa situación de peligro. Y el contenido de nuestro pensamiento también va acorde a eso, ¿verdad? También empezamos a planificar vías de escape en nuestra mente y también empezamos a sentirnos preocupados, a visualizar escenarios negativos o positivos, dependiendo del caso en particular. Bueno, entonces esos mismos síntomas que experimentamos cuando estamos ante una situación de peligro y que nos genera ansiedad normal, van a ser los mismos que vamos a desencadenar ante la ansiedad patológica. Lo que va a ser diferente va a ser que el estímulo que los está generando, la situación que me está poniendo ansioso, no va a meritar la presencia de todos esos síntomas. Y también que todos estos síntomas van a ser tan intensos que me van a paralizar. La intensidad de los síntomas que experimento luego no va a estar en proporción, no va a ser proporcional al peligro o al riesgo que yo estoy corriendo. O a veces ni siquiera hay esa situación de riesgo o de desafío, ¿verdad?, de la que hablábamos aquí arriba. A veces no hay tal situación, pero de igual manera yo me siento temeroso, me siento preocupado, me siento inquieto, angustiado ante un posible peligro, por más de que no lo tenga definido a ese posible peligro. ¿Cuáles serían las situaciones en donde vemos o que se verían incluidas, digamos, dentro de un síndrome ansioso? Al trastorno de ansiedad generalizada, un ratito voy a parar aquí un micrófono, ahí está. Sí. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada que yo ya mencioné, en donde, ¿cómo es la ansiedad generalizada? Es un individuo que prácticamente todo el tiempo, todos los días o la mayor parte del día, se siente angustiado y temeroso. Va a haber momentos en donde va a estar más angustiado o menos angustiado, dependiendo de las vivencias que vaya teniendo en ese día. Otro de los trastornos de ansiedad que reproducen un síndrome ansioso es el trastorno de pánico. ¿Cómo es el trastorno de pánico? Son crisis muy intensas de todos estos síntomas que vemos aquí, ¿sí? Muy intensas que duran poquito tiempo, dura de 15 a 30 minutos, no tiene ninguna causa, ningún estímulo desencadenante y el paciente se siente extremadamente mal. ¿Sí? Incluso algunos de ellos hasta piensa que va a morir durante esa crisis y posteriormente los síntomas van disminuyendo hasta que finalmente, al cabo de una hora más o menos, ya el paciente está completamente asintomático, pero después de un tiempo vuelve a aparecer otra crisis, vuelve a pasar enseguida, pero después vuelve otra vez a aparecer y así sucesivamente. Otro de los trastornos de ansiedad son las fobias. Las fobias, que puede ser fobia a cualquier cosa, puede ser fobia a las arañas, puede ser fobia a los ambientes cerrados, puede ser fobia a subir a un avión, fobia a salir de casa. Entonces, distintas situaciones que pueden generar, que es lo que genera la aparición de todos estos síntomas de ansiedad de vuelta. Solo que el estímulo desencadenante no va a estar en relación con la intensidad o el hecho de que aparezcan estos síntomas porque no va a haber un desafío o un peligro real ante el cual yo me esté enfrentando, ¿verdad? Por ejemplo, una cucaracha. Una cucaracha no representa mucho peligro para ninguno de nosotros y en situaciones normales ni siquiera le tenemos miedo. Lo que hacemos es le damos un golpe con un calzado y después la tiramos, pobre cucaracha, ¿verdad? Pero no representa un peligro para nosotros. Ahora, el individuo que tiene fobia a las cucarachas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar congelado, se va a quedar paralizado, desesperado, angustiado, porque está presente esa cucaracha en ese ambiente donde él está, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como fobias. Cuando hablamos de fobias, entonces tenemos también un trastorno de ansiedad, pero que tiene un estímulo causante bien identificado, en este caso la cucaracha. En el caso
del trastorno de ansiedad generalizada y del trastorno de pánico, no hay tal estímulo desencadenante, o sea, no hay la situación que está generando los síntomas, sobre todo en el trastorno de pánico. En el caso de la ansiedad generalizada, a veces hay situaciones que causan un aumento de los síntomas, no la aparición. Bueno, pasamos al siguiente, que es el síndrome depresivo, que también es uno de nuestros 3 síndromes más importantes. En este caso, digamos que el síntoma principal va a ser la tristeza. La tristeza como tal es un estado mental pasajero en nosotros, que también, así como la ansiedad, la tristeza también siempre está bien así en proporción con lo que la desencadena. O sea, si yo pierdo un celular me pongo un poco triste, pero si fallece, por ejemplo, una persona a la que yo amo, me quedo mucho más triste todavía, ¿verdad? Entonces siempre también es proporcional a lo que desencadena, a lo que yo estoy experimentando. Otra característica de la tristeza normal es que es fácil identificar qué me está poniendo triste. Estoy triste porque perdí dinero, estoy triste porque perdí mi trabajo, estoy triste porque peleé con una persona que yo aprecio mucho. O sea, hay algo que yo sé claramente que es que me está poniendo triste. Otra de las características de la tristeza normal es que no suele acarrear síntomas somáticos acompañantes, o sea, síntomas así del cuerpo, ¿verdad? Y también que no interfiere mucho con mi rendimiento en mi día a día, ¿verdad? Yo estoy triste, pero continúo yendo a clases, yo estoy triste, pero me sigo levantando a bañar, por ejemplo, y a peinar. Estoy triste, pero sigo alimentándome. Entonces no interfiere mucho en mi rendimiento en las distintas áreas de la vida cotidiana. En cambio, en contrapartida, cuando hablamos de la tristeza patológica, que es la que va a formar parte del síndrome depresivo, yo la veo que es que no tiene un estímulo fácilmente identificable. El paciente que tiene depresión, por ejemplo, va a referir que está triste, que está muy triste, pero en la mayoría de los casos no va a haber un motivo. El propio paciente les va a decir, estoy triste, pero no sé por qué estoy triste. Yo no debería de estar triste porque no tengo ningún problema, por ejemplo. ¿Sí? Eso pasa bastante, que el mismo paciente se da cuenta que esa tristeza que está experimentando entonces no tiene un motivo identificable que la esté causando. Otra característica también en el caso de la tristeza patológica es que es persistente, es continua, se extiende en el tiempo y viene acompañada de cierto repertorio sintomático, así más somático, digamos. Por ejemplo, diversas algias, dolores de cabeza, por ejemplo, dolores de espalda, dolores de región lumbar, dolores de articulaciones. También vienen dolores de estómago, sobre todo la parte gastrointestinal, ¿verdad? El paciente se queja que le duele el estómago, que no puede comer porque todo le cae mal, ¿sí? También suele haber mareos, suele haber alteraciones también en cuanto al ritmo defecatorio, por ejemplo, se suelen quejar de diarrea, de náuseas incluso, algunos hasta de vómitos. Entonces, en el caso de la tristeza patológica, sí tenemos síntomas somáticos acompañantes. Y por tanto, también, ¿qué pasa? Interfiere o repercute mucho en el rendimiento diario del paciente. O sea, ya empieza a afectar todas sus actividades de la vida cotidiana, desde el aseo personal hasta sus actividades laborales o académicas. Tenemos entonces ciertos grupos de síntomas que vamos a ir viendo en estos pacientes. Los que nos interesan, digamos, con un poquitito más, porque son los más característicos, son los que tienen que ver con la afectividad. Allí le tenemos a la tristeza persistente y desproporcionada, la apatía, la indiferencia afectiva, la anedonia,
que la anedonia era la pérdida de la capacidad para experimentar placer. Cosas que antes le resultaban agradables, divertidas al paciente, ahora ya no le motivan para nada. Eso es la anedonia, ¿sí? La anestesia afectiva y el llanto fácil. Con respecto a lo conductual de nuestro paciente, podemos ver hipotonía, podemos también ver que oscila entre extremos de inhibición psicomotriz a extremos de agitación psicomotriz. La agitación, sobre todo cuando está asociado también a ansiedad, abandono del cuidado personal, llanto fácil, aislamiento por decisión propia del paciente, intentos. Esperen que gente que tengo alguna pregunta que no me... Sí, la pregunta de la compañera es si los signos y síntomas de la ansiedad normal y la patológica son los mismos. Sí, son los mismos síntomas, excepto lo que sería la parte cognitiva, digamos, lo del pensamiento. Porque el pensamiento en el caso de la patológica es un pensamiento más catastrófico y que no tiene mucho que ver con lo real. Pero el resto de los síntomas físicos que el paciente experimenta son los mismos. Y algo muy importante a tener en cuenta, esta es una pregunta muy importante, van a verlo ustedes después cuando demos los trastornos de ansiedad. Todos los trastornos de ansiedad tienen los mismos síntomas, ¿sí? Lo que los va a diferenciar va a ser la intensidad de los síntomas, el que hace que aparezcan los síntomas, o sea, el estímulo desencadenante de los síntomas. Algunos de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, no tienen estímulo desencadenante, ¿sí? Y algunos no tienen estímulo desencadenante, pero sí tienen estímulo exacerbante. ¿Qué quiere decir eso? Que empeora los síntomas que tiene el paciente. No es que hace que aparezcan, sino que hace que se tornen peor, por ejemplo. Entonces, en cuanto a signos y síntomas, va a ser similar lo normal y lo patológico, y dentro de lo patológico los distintos trastornos van a tener mismos síntomas con ciertas diferencias que tienen que ver con la intensidad, el desencadenante y la duración. Y lo que sí va a ser diferente de lo normal y lo patológico va a ser el componente cognitivo del paciente, esos pensamientos que le acompañan. Bueno, a ver, aquí creo que tengo otro. No, este no es otra pregunta. Ustedes me tienen que avisar después si no se proyecta, porque para poder leer el chat yo tengo que salir salir un poquitito de la proyección. Certinho, doutora, tá projetando. Ok, Tá no perfecto. slide aquele de afetividade Sí, e conduta. exactamente, muchísimas gracias. Bueno, pasamos entonces a la parte, nos quedamos en aislamiento en cuanto a lo que serían los síntomas del síndrome depresivo. Vemos que tenemos aislamiento. Este aislamiento es por parte del propio paciente. El paciente deja de querer compartir con las personas, quiere estar solito. Y lo que más nos preocupa que es la conducta suicida, ¿verdad? La conducta suicida, otra vez, a su vez, voy a abrir el chat mientras... la conducta suicida, sí, no se preocupen mucho ahora todavía por diferenciar los trastornos entre sí, ¿sí? Yo les estoy hablando así como de una forma general. Nosotros vamos a ir desarrollando otra vez uno por uno dentro de cada uno de estos síndromes, grupos de enfermedades, y ahí vamos a hablar específicamente de cada uno. Si yo sé que les estoy bombardeando con temas diferentes y que ustedes quieren agarrar, que creen que es la oportunidad de preguntar todo sobre esto porque no vamos a volver a hablar, pero no es así, no se preocupen. Este es un pantallazo general nada más para que tengamos un poquito de idea de en qué vamos a ir agrupando las distintas enfermedades, ¿sí? Yo trato de darles toda la información así hasta donde podamos llegar, pero cosas muy finitas no vamos a hablar ahora, porque si no, no vamos a tener más tema para las siguientes clases, ¿sí? Bueno, pasamos entonces, estaba yo hablando del suicidio, de la conducta suicida. Cuando tenemos un paciente con estos síntomas que tiene un síndrome depresivo,
cuando nosotros sospechamos que se trata de depresión luego y no de una causa orgánica que esté causando síntomas depresivos, no de un fármaco que esté causando síntomas depresivos, tenemos que explorar lo que tiene que ver con el suicidio. A veces no queremos hablar de eso porque tenemos miedo que el paciente agarre la idea de nosotros, que porque le preguntamos se vaya a hacer y ese tipo de cosas, pero eso está errado, gente. Tenemos nosotros como profesionales de salud que preguntar porque tenemos que estadificar el riesgo. Si mi paciente tiene un riesgo grande de cometer suicidio o de volver a intentar, yo le tengo que internar. ¿Cómo yo voy a saber si le tengo que internar o no si yo no le pregunto? Así que no tengan miedo de preguntar. A ver, otro. Ahí está, otro mensaje. Ahí no. No tengo otro mensaje. Bueno, entonces no tengan miedo de preguntar, porque en lo que se trata del suicidio vamos a tener tres cosas diferentes. Por un lado, lo que es la ideación suicida, que tiene más que ver con el pensamiento, ¿verdad? Es ese pensar en no vale la pena la vida, ¿verdad? Voy a estar mejor muerta porque no le ayudo a mis familiares, todo lo que sucede en mi vida es negativo. Así es como piensa un paciente depresivo. Sino es que él nos quiere contar nomás cosas tristes. Realmente su pensamiento gira en torno a cosas que traen tristeza, que traen temas desagradables, temas de problemas de salud. Todo lo englobamos como ideas de desesperanza, ¿verdad? Todo gris, todo caótico en el pensamiento del paciente depresivo. Entonces, en ese contexto de tantas cosas negativas en la que él piensa, el suicidio es como la única alternativa viable para dejar de sufrir. Entonces es bastante frecuente, o sea, la mayoría de los pacientes con depresión tienen ideación suicida, pero muchos de ellos, por más de que piensan en el suicidio, piensan también no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, yo no quiero morir, yo no puedo morir, yo tengo mis responsabilidades, yo tengo miedo a morir. O sea, a pesar de ese contenido negativo que lo lleva a pensar en el suicidio como alternativa, también entonces él se aferra de vuelta a la vida. Entonces, primer escalón, ideación suicida, sumamente frecuente en pacientes depresivos. Siguiente escalón, planeación suicida. Está el paciente entonces que tiene pensamientos de querer matarse, aparte de esos pensamientos ya planifica cómo es que lo va a hacer. Entonces, ese paciente que planifica ya tiene mucho más riesgo de cometer suicidio que el que solo está teniendo ideación suicida. Entonces, ¿cómo por ejemplo yo me voy a dar cuenta que el paciente planifica? El paciente a veces nos cuenta, si es que, por eso es muy importante el vínculo que hagamos con el paciente, que el paciente confíe en ustedes, porque así también les va a contar. Detrás de todo este tema del suicidio, ustedes, yo quiero que se acuerden que nadie quiere morir, gente. No hay ningún ser humano, ningún ser vivo que quiera morir. Todos nos queremos aferrar a la vida. Lo que pasa con el paciente depresivo es que esa vida representa para él tanto sufrimiento y siente que genera sufrimiento en las personas que ama, que se ve obligado a ver al suicidio como la única escapatoria. No se trata de cobardía, no se trata de huir de los problemas, se trata de desesperación. Sí, suele ser difícil para quienes no padecieron de la enfermedad o quienes no tuvieron ninguna persona casi querida y cercana padeciendo de esta enfermedad. Suele ser difícil de entender la magnitud de la desesperación que siente el paciente depresivo y el por qué ve al suicidio como una alternativa, como la única alternativa que encuentra, ¿verdad? Entonces, como que nadie quiere realmente morir, solo que en este caso se siente desesperado. Entonces, busca algo a que aferrarse, busca un salvavidas, algo que lo ayude a no tomar esa decisión. Entonces, si el paciente confía en ustedes, les va a contar. El paciente que tiene planificación, por ejemplo, junta medicamentos para tomarlos todos juntos después, o tiene escondido eh, algún frasco con veneno, por ejemplo, para tomar, o junta dinero para comprarse un arma.
Y esas son cosas que a veces el paciente le cuenta al médico. Y cuando se trata de un riesgo de muerte, nosotros tenemos el permiso, digamos, la licencia de violar nuestro secreto médico paciente, ¿sí? Cuando hay un peligro de que alguien salga dañado, ya sea nuestro propio paciente o que nuestro paciente le dañe a alguien más, nosotros estamos autorizados de romper el secreto, el sigilo médico paciente. Y esta sería una de las situaciones, por ejemplo, si el paciente les cuenta a ustedes que tiene planeación, que es algo que tenemos también que preguntarle, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente escalón en cuanto al riesgo de suicidio? Aquel paciente que ya intentó quitarse la vida antes. Mientras más poco tiempo haya transcurrido desde el último intento, mayor es el riesgo de reintento. Entonces, ¿para qué me sirve esta escalerita de riesgos? Para yo poder estadificar a quién lo que le voy a internar y a quién no. Ese paciente que ya intentó antes, si intentó hace poco, si es un paciente que vive solo encima y que tiene una dolencia psiquiátrica crónica o que tiene una patología orgánica también crónica, entonces va a tener mucho más riesgo de volver a intentar suicidio y le tengo que internar. Porque de lo contrario va a ir a la casa y va a intentar y se va a quitar la vida. Tenemos también que tener en cuenta en este punto que los medicamentos, nosotros vamos a hablar más después de los medicamentos y eso no se preocupen. Pero les quiero nomás recordar que los antidepresivos tardan por lo menos 15 días en empezar a hacer efecto. Entonces, el paciente por más de que vino a consultar hoy no se va a sentir mejor mañana. Además, esa ideación suicida, o sea, ese contenido de pensamiento negativo tarda bastante en desaparecer. Entonces, mi paciente va a seguir en riesgo a pesar de que ya esté medicado, ¿sí? Entonces, eso también hace otra vez que tengamos que internar cuando hay conducta suicida, porque va a ir a estar si es que va a ir a estar en la casa sin supervisión, ¿verdad? Tiene que tener alguien que le cuide hasta que la medicación haga efecto y mi paciente empiece a mejorar. Pasamos a la siguiente esfera que tiene que ver con las habilidades cognitivas del paciente. Con respecto a su pensamiento va a haber un enlentecimiento. O sea, ese pensamiento va a fluir más lento, por lo tanto, cuando yo converso con el paciente va a ser como que está hablando conmigo a cuentagotas, ¿verdad? Sale una palabra y parece que está cansado y con mucha dificultad la siguiente. Es así como que le queremos decir, por favor, apúrate, ¿verdad? Porque está hablando muy a cuentagotas. También otra característica del pensamiento depresivo es que es monotemático. Quiere decir que solo quieren hablarnos de un tema. Y ese tema, ¿qué creen ustedes que va a ser? Va a ser algo triste, algo gris, ¿sí? Entonces solo quieren hablar de eso. Si es que de repente piensa mucho en yo no valgo la pena, porque soy una persona inútil, solo le traigo problemas a mis familiares y todo el tiempo el paciente va a estar hablando de eso nomás, ¿verdad? A eso se refiere con discurso monotemático. Por más de que le intentamos quitar de ese contenido de pensamiento, él vuelve otra vez a hablar de lo mismo. Hay dificultades para la concentración y la atención. O sea, el paciente tiene dificultad para mantener su atención en un estímulo y eso va a traer consigo, ¿qué cosa? Va a traer consigo problemas de memoria también. Porque si yo no enfoco mi atención en un punto y lo mantengo el tiempo suficiente para juntar esa información y procesarla, entonces yo la voy a perder, la voy a olvidar. Por eso es que es una queja muy frecuente de los pacientes depresivos en el consultorio que se olvidan mucho de las cosas, ¿sí? Luego tenemos el contenido que ya habíamos hablado hace rato, ideas de desesperanza, de minusvalía, de autodesprecio, incluso ideas hipocondríacas también suelen estar presentes en estos pacientes. Con respecto a la parte más somática, digamos, más del cuerpo, podemos tener otros síntomas acompañantes, cosas que como mencionamos aquí arriba, no vemos en la tristeza normal. En la tristeza normal podemos ver tristeza, llanto fácil, apatía, pérdida de la capacidad de disfrute.
Esas situaciones podemos verlas, pero el resto de los síntomas que estamos hablando no los vemos en la tristeza normal. Así como mucho menos vamos a ver estos síntomas somáticos acompañantes, la anorexia. Y aquí quiero recordarles algo. Cuando yo hablo de anorexia, si solo la palabra anorexia, me refiero a pérdida de apetito o ausencia de apetito. El paciente no tiene ganas de comer. Ahora, si yo digo anorexia nerviosa, me estoy refiriendo a un trastorno de la conducta alimentaria donde el paciente no come y está extremadamente flaco y tiene muchísimo miedo a ganar peso y se siente obeso todo el tiempo. Pero si está como está escrito aquí, solo anorexia, entonces se refiere a que el paciente pierde las ganas de comer, ¿sí? Entonces, aparte de la anorexia, también vemos pérdida de peso que va de la mano. Solo que aquí vamos a hacer un paréntesis. En algunos pacientes hay aumento de peso, no porque haya aumento del apetito, sino porque hay aumento de la ingesta. El paciente come más, come más, come más, pero no porque tiene hambre, sino que porque está ansioso. Eso también suele pasar en la depresión. Luego tenemos alteraciones del sueño. Lo más frecuente, la presencia de insomnio. El paciente no consigue dormir, generalmente por las noches sobre todo. Pero también puede haber hipersomnia. El paciente tiene sueño todo el día. Incluso hace siestas durante el día, pero por la noche no consigue conciliar el sueño. También los trastornos digestivos, estreñimiento, dolores después de comer, dificultad para la deglución, por ejemplo, y dolores, múltiples algias, dolores en cualquier parte del cuerpo, a veces en más de una región, y también trastornos sexuales, como por ejemplo disminución de las ganas de tener relaciones sexuales, problemas con la erección, problemas para alcanzar el orgasmo en ambos sexos, ¿verdad? Y con respecto a estos trastornos sexuales, vamos a ver también más adelante que en la depresión los vemos, pero también en el tratamiento antidepresivo. Por eso vamos a dejarlo para más adelante. Bueno, después tenemos el síndrome maníaco. El síndrome maníaco es lo opuesto al síndrome depresivo. Está exactamente en el otro polo. En este caso tenemos un estado de ánimo persistentemente elevado. Elevado sería eufórico, ¿sí? Aquí ya estaríamos hablando de una alegría patológica, ¿verdad? Hace rato hablábamos de la tristeza patológica, en este caso digamos que se trata de una alegría patológica. Entonces el estado de ánimo está persistentemente elevado de una forma patológica, acompañado de irritabilidad en algunos casos y de expansividad en otros casos. ¿Qué es lo que es la expansividad? La expansividad es cuando el paciente está tan eufórico, tan exaltado, que pierde el control sobre ese estado de ánimo que está teniendo, ¿verdad? Y se desinhibe por completo. Entonces, el nivel energético del paciente está hacia arriba. Me refiero a la energía, así en cuanto a las pilas, digamos, del paciente. Y eso se va a traducir no solo en la parte emocional, sino que también en la parte conductual, como vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo afectivo, vemos que hay euforia, que va a ser la alegría patológica. Puede haber irritabilidad, suele haber ambas cosas. El paciente está con el estado de ánimo persistentemente elevado, pero ante cualquier contradicción que le hagamos se torna muy irritable, se enoja con facilidad. La expansividad, como yo ya lo expliqué, es esa pérdida de control sobre el estado de ánimo que tiende entonces a la desinhibición, y la labilidad afectiva es que fácilmente se va hacia uno u otro extremo, ¿verdad? La labilidad, por ejemplo, sería, un extremo sería que de la nada se pone, por ejemplo, a llorar, o de la nada se pone a reír, ¿verdad? Entonces, fluctúa con mucha facilidad. Y como síntomas conductuales tenemos la hiperactividad, o sea, la inquietud psicomotriz, dicho de otra manera, la extravagancia, la verborrea,
La verborrea se refiere a hablar, 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 hablar sin parar, ¿verdad? A veces las ideas no tienen conexión entre sí de lo que el paciente nos está diciendo. Entonces, finalmente no entendemos mucho lo que nos dice porque salta de un tema a otro, por ejemplo. Y también la conducta hipersexual. En estos pacientes solemos ver un aumento de la libido, un aumento del deseo sexual. Por lo tanto, su conducta también va a girar en ese sentido, ¿verdad? Son pacientes que de repente ustedes se van a evaluarlos en el hospital y les van a sonreír, les van a querer tocar, los van a querer seducir. Así son los pacientes maníacos. Luego también tenemos que el paciente no necesita, y fíjense lo que les digo, no es insomnio, no es que el paciente no puede dormir, sino que el paciente siente que no necesita dormir. Porque ¿por qué dormimos nosotros? Dormimos porque estamos cansados, ¿verdad? Pero el paciente que está maníaco no se cansa, ¿sí? Él sigue teniendo muchísimas energías igual. A veces duerme una horita y media y ya está otra vez espléndido, lleno de ganas de hacer un montón de cosas. Hay alteraciones también del apetito. El paciente suele comer más de lo habitual, pero no porque tenga más apetito, ¿sí? El aumento de la libido que ya mencionamos. También en cuanto a lo que tiene que ver con lo cognitivo del paciente. ¿Se acuerdan que en el depresivo que vimos recién teníamos un pensamiento con una velocidad enlentecida, ¿verdad? El paciente hablaba, parecía a cuentagotas. En este caso pasa totalmente lo contrario. El paciente habla tan aceleradamente que nos cuesta seguir el ritmo de lo que está diciendo. Como habla tan aceleradamente, ¿qué es lo que pasa digamos que en la cabeza del paciente? En la cabeza del paciente las ideas están fluyendo tan rápidamente que cuando él las convierte en palabras también salen todas apresuradas, ¿verdad? Puede presentar entonces alteraciones en la forma. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que la forma del pensamiento tenía que ver con la arquitectura de ese pensamiento, con cómo iba una idea enlazada a la siguiente idea? Y en este punto estos pacientes también suelen tener problemas porque a veces hay, como tienen aquí proyectado, fuga de ideas. El paciente pasa de un pensamiento a otro, o a veces dentro del mismo tema el paciente empieza a hablarnos de ese tema y después se va y nos termina hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces por eso cuesta mucho seguir el ritmo y finalmente entender lo que nos está queriendo decir. Estos pacientes también suelen estar hipervigilantes y por tanto se distraen con facilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el foco de atención del paciente va a mudar con facilidad hacia otro estímulo. Ustedes le están hablando, pero escucha ya que alguien está hablando y va a mudar su atención a esa otra persona y después va a mudar a otro sonido y así no le va a ser fácil mantener su atención en un estímulo. Y algo muy característico en cuanto al contenido del pensamiento en estos pacientes es la presencia de las famosas ideas megalomaníacas, que van a escuchar muchísimo este semestre. ¿A qué se refieren las ideas megalomaníacas? Son ideas de grandeza, ideas delirantes. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes que yo soy diferente a ustedes, que yo soy mejor que ustedes porque mi piel, la piel que tengo yo, es una piel que es imperforable, que por ejemplo es como una piel blindada, ¿verdad? Si yo saliera a la calle y alguien me disparara, no me va a hacer nada la bala porque mi piel es imperforable. Esa sería una idea megalomaníaca, ¿verdad? Todos sabemos que nadie tiene una piel blindada e imperforable. Pero ese tipo de ideas son las que tienen los pacientes megalomaníacos, ¿verdad? O yo estoy destinada a gobernarle a ustedes porque soy más inteligente que todos ustedes, por ejemplo. Esa también es una idea megalomaníaca. O Dios me eligió a mí por ser mejor que todos ustedes para que yo me encargue de evangelizarles. También es una idea megalomaníaca. Todas aquellas ideas en donde el individuo se atribuya a sí mismo cualidades o aptitudes que sean mayores que las de los demás,
entonces van a ser ideas megalomaníacas. Si son cosas que son irreales e inalcanzables, como por ejemplo lo de la piel blindada, van a ser ideas delirantes megalomaníacas, ¿sí? A ver qué dice aquí. Ciertas alteraciones hormonales pueden causar un síndrome maníaco también, que un caso típico sería el hipertiroidismo. También podemos ver lo contrario, ¿verdad? También podemos ver síntomas depresivos debido a alteraciones hormonales. Entonces, eso es lo que es importante que hagan, ¿verdad? Lo que estaban haciendo las compañeras. Yo tengo una combinación de síntomas y empiezo a pensar las distintas posibilidades que puede estar causando esos síntomas. Ese justamente es el trabajo del médico, ¿verdad? Buscar las distintas posibilidades que dentro de ese que puedan cursar con ese síndrome, por ejemplo. Y ahí ir haciendo el descarte justamente con los métodos auxiliares de diagnóstico. El paciente, por ejemplo, difícilmente se vaya a morir de la depresión, a no ser de que se suicide, ¿verdad? De lo contrario, la depresión no es fatal en sí. O un paciente esquizofrénico no se va a morir de esquizofrenia. Sí se puede morir, por ejemplo, de exponerse a situaciones de riesgo, o puede que no se trataba, había sido de esquizofrenia, sino que se trataba de, como es neurosífilis, por ejemplo, que también tiene así unos síntomas que nos confunden a veces con la esquizofrenia. Pero sí se puede morir de eso, ¿verdad? No de la esquizofrenia. Entonces, por eso es que tenemos que pensar en las otras posibilidades que puedan causar esos síntomas para que yo pueda descartarlas y estar seguros que se trata de algo psiquiátrico. Porque la otra cosa puede ser letal, y también porque yo le voy a dar fármacos al paciente y esos fármacos tienen que ser justamente necesarios para que yo le dé. De lo contrario, yo voy a estar causándole más daño al paciente. Y acuérdense que nuestro juramento hipocrático dice que ante todo no vamos a causar daño. ¿Sí? Que el tratamiento que nosotros tenemos que impartir, que vamos a impartir, no tiene que causarle al paciente más daño de lo que le causa la propia enfermedad. Si el objetivo detrás del tratamiento es justamente que la vida del paciente sea más fácil, que la vida del paciente sea más tolerable, que su calidad de vida se mantenga. Si con la medicación yo consigo lo opuesto, entonces no le estoy ayudando al paciente y por lo tanto no estoy llegando a mi objetivo. A ver. Bueno, pasamos al siguiente, que es el síndrome psicótico. En este síndrome lo que vemos es, digamos que este síndrome incluye al paciente psiquiátrico así prototipo, ¿verdad? Yo estoy segura que la mayoría de ustedes cuando pensaba en psiquiatría pensaba en personas locas, ¿verdad? En gente que no entendía lo que pasaba a su alrededor, que tenía ideas extrañas, gente que hablaba sola, que escuchaba que alguien le hablaba a alguien que no existía y cosas así. Bueno, este síndrome se trata de una ruptura entre la realidad y el individuo, ¿sí? El individuo entonces pierde contacto con la realidad porque empieza a interpretarla de forma distorsionada. Este síndrome psicótico es la parte nuclear, la parte central de lo que serían todas las psicosis, todos los cuadros psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, que son todos trastornos psicóticos que nosotros vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Qué es lo que pasa en este síndrome? Aparece una alteración en el juicio de la realidad. ¿Qué quiere decir juicio? Interpretación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A través de mis sentidos, a través de mi audición, de mi vista, de mi olfato, de mi gusto, de mi tacto, yo lo que hago es ponerme entonces en contacto con la realidad.
lo que hago es juntar información de mi entorno, yo proceso esa información y en conclusión a la que llegué después de procesar la información es que yo entiendo lo que está pasando a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, en ese proceso en ese procesamiento de la información es que hay alteraciones en estos pacientes, por lo tanto, su interpretación de la realidad está distorsionada. Yo no sé si todos están leyendo la pregunta del compañero, voy a leerla en voz alta. Cuando el paciente presenta solo un síntoma, por ejemplo, la habilidad afectiva, no. Un solo síntoma no nos sirve, un síntoma aislado nomás no nos sirve para hacer ningún diagnóstico, ni siquiera un diagnóstico sindrómico. Necesitamos más información. Una labilidad afectiva, por ejemplo, puede ser por nervios también, ¿verdad? Puede ser que la persona esté muy nerviosa, muy preocupada por el ambiente en el que está y que por eso fluctúa de la risa al llanto, por ejemplo. Y que sea algo totalmente transitorio, ¿verdad? Nosotros vamos a ver también más adelante que cada patología tiene, aparte de los síntomas principales, tiene una serie de requisitos que tenemos que cumplir para poder hacer nuestro diagnóstico. Así como pasa, por ejemplo, con la diabetes, que ustedes tienen que tener una glicemia de X acompañada de tales y tales síntomas, ¿verdad? O sea, lo mismo va a pasar aquí. Tenemos que reunir ciertos requisitos. Al terminar la clase, las diapositivas, les voy a mostrar un ejemplo de eso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos alteración en el juicio de la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Si yo estoy interpretando de forma errada o distorsionada lo que sucede a mi alrededor, yo entonces voy a estar pensando de forma errada, ¿verdad? Si yo interpreto que todo lo que sucede a mi alrededor es amenazante, yo voy a pensar que alguien me quiere hacer daño, ¿sí? Entonces, esa alteración del juicio de la realidad o de la interpretación de la realidad se va a transformar en una alteración del contenido del pensamiento. Contenido es tema, ¿sí? El tema en torno al cual yo estoy pensando. Y por tanto también va a pasar lo siguiente, que se va a alterar mi conducta. Si yo percibo que alguien me quiere hacer daño, porque veo cámaras alrededor, porque veo que siento que cuando yo paso frente a ustedes, todos ustedes se callan y que después que yo pasé empiezan a murmurar, entonces yo voy a pensar que ustedes me quieren hacer daño a mí y voy a pensar que yo me tengo que cuidar de ustedes porque ustedes en cualquier momento me van a hacer daño. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a no irme a los lugares donde sé que ustedes están o me voy a comprar un arma para llevar conmigo para poder cuidarme de ustedes, ¿verdad? Entonces, digamos que una cadena. Interpreto errado, pienso errado y empiezo a actuar de forma errada también. Esas serían las 3 características principales del síndrome psicótico. Entonces, ¿qué es lo que resume a mi síndrome psicótico? El hecho de que hay una separación entre el individuo y la realidad, ¿verdad? La realidad ya el individuo no la percibe como realmente es, sino que la percibe de una forma distorsionada. Los cuadros en donde nosotros vemos este síndrome psicótico van a ser situaciones clínicas graves, ¿verdad? Por ejemplo, en la esquizofrenia, cuando el paciente está en crisis, es grave, tenemos que internar. El paciente bipolar, cuando está con síntomas psicóticos, es grave, tenemos que internar. Pero no solo vamos a ver este síndrome psicótico en problemas psiquiátricos. Podemos verlo también en trastornos orgánicos, por ejemplo, el lupus. En el lupus hay una manifestación que es conocida como psicosis lúpica, en donde nosotros tenemos un síndrome psicótico, pero debido a una causa orgánica. Más adelante nosotros vamos a ver también algo que se denomina delirium. El delirium, que termina en M al final, es un síndrome en donde hay un problema orgánico en el individuo, por ejemplo, una infección, puede haber una quemadura extensa, puede haber dolor no controlado, dolor quirúrgico no controlado, y eso causa la aparición
de los síntomas psicóticos. Entonces, el delirium también es un síndrome, también entra dentro de lo que sería nuestro síndrome psicótico, pero la causa es orgánica. Pasamos al siguiente, que serían los que están incluidos en el síndrome histérico, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que pasa? El individuo tiene problemas para manejar la frustración y lo que hace es protegerse con unas medidas que utiliza su cerebro que no son adaptativas, sino lo contrario, son desadaptativas. Por ejemplo, tenemos las reacciones de conversión. ¿Qué es lo que pasa en un trastorno conversivo? Por ejemplo, el paciente va a experimentar síntomas, por ejemplo, como los que tenemos aquí: parálisis, ceguera, convulsiones, pero no van a tener detrás una causa orgánica. O sea, el paciente va a tener como unas convulsiones, pero no va a haber un foco irritativo que lo explique, por ejemplo. O el paciente va a dejar de ver y nosotros le vamos a hacer todas las exploraciones neurológicas pertinentes, pero no vamos a encontrar la causa de esa ceguera, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en estos pacientes? Creo que tenemos aquí. Hay un factor estresante que está causando, un factor psicológico estresante detrás, por ejemplo, de los síntomas. Otra cosa que vemos también es que los síntomas no son muy congruentes, ¿verdad? Creo que, no sé si tenemos aquí. Las convulsiones, por ejemplo, no tienen las características que tendría una convulsión real. El paciente presenta, por ejemplo, ciertas características más propias de la conversión, como por ejemplo la bella indiferencia. La bella indiferencia es cuando el paciente, imagínense ustedes si de repente se quedan ciegos, si se levantan mañana a la mañana y no ven nada, ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir desesperados, me imagino, ¿verdad? Van a llorar, van a gritar, van a pedir auxilio, pero el paciente que tiene el trastorno conversivo está calmo, ¿sí? Es como si lo que él está pasando, lo que él está experimentando, no fuera tan grave como realmente es. No es que no le importe, ¿sí? Y no es que el paciente esté fingiendo también. El paciente, por ejemplo, en el caso de la ceguera, realmente no está consiguiendo ver nada y está queriendo curarse, claro, quiere poder ver otra vez, pero está igual calmo, ¿sí? No le da la importancia que tendrían esos síntomas tan graves. Y otra cosa también, Doutora, ¿sí? ¿Te escucho? pode terminar, ¿Hola? depois eu pergunto. Pode ¿Cómo? terminar, depois eu pergunto. Pode Bueno. finalizar, depois eu Oh, pergunto. ok, perfecto. Otra cosa también que hay es la ganancia secundaria, pero esto no hay siempre, ¿sí? El paciente se beneficia inconscientemente de estar enfermo. Voy a tratar de dar un ejemplo para que sea más fácil de entender. Imaginémonos que nosotros estamos en el servicio de pediatría, llega un niño de 13 años traído por la mamá porque está con parálisis, no puede caminar, tiene paralizadas las dos piernas, por ejemplo. Este niño viene, ingresa, le examinamos, no encontramos nada, la mamá está ahí muy preocupada y tal. El niño está tranquilo, ¿verdad? Está tranquilo, se deja examinar, no llora, no se desespera. Después viene el papá y vemos que papá y mamá pelean. Había sido que están separándose, que desde hace una semana que están separados, que se van a divorciar, todo el tiempo se gritan. Entonces nosotros le pedimos por favor que no estén así frente al niño, que en nuestra sala no se permite las peleas, que si se van a pelear van a tener que poner un cuidador y se van a tener que ir a pelear otra parte y tal. Después nosotros vemos que nuestro niño empieza a sentirse más tranquilo, empieza a mover un poquito más las piernas, ¿verdad? Nosotros le hacemos todos los estudios, no encontramos la causa orgánica, el paciente va mejorando paulatinamente. ¿Qué es lo que pasó? Apareció el factor estresante, que es la pelea de los padres o la separación, ¿verdad? Entonces, todo eso, ese estrés psicológico que esa separación le genera a ese adolescente,
se transformó en un síntoma, que es la parálisis de las piernas. El hecho de tenerle durante la internación a papá y a mamá y a su lado, ya sin pelear, entonces hace que ese factor estresante inicial disminuya de intensidad. Entonces los síntomas van desapareciendo también. Los cuadros conversivos, por eso es que son autolimitados, o sea, no duran mucho tiempo. Unas 2 semanas más o menos en promedio es lo que suelen durar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tratarlos después no con fármacos, sino con terapia, porque esa persona después va a vivir en algún momento otra situación frustrante, otra situación intensa, y va a volver a reaccionar de una forma desproporcionada como en este caso. Lo importante de recordar aquí es que el paciente no está fingiendo. Si se quedó ciego, si tiene una ceguera conversiva, él no está viendo. Si tiene una parálisis conversiva, él no está paralizado, o sea, él realmente está paralizado, ¿sí? Bueno, ahora te escucho tu pregunta. Doutora, no caso da cegueira é o mesmo jeito. Passou o fator estressante, a pessoa volta a enxergar dentro das 2 semanas, certo? Sí, así mismo. Mas e o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que teve um fator estressante, sei lá, aconteceu qualquer coisa, por exemplo, que a senhora citou, separação dos pais. Isso foi uma coisa que frustrou muita pessoa. Porém, Sim. essa pessoa já estava com uma depressão profunda. Ela não Muito. pode simplesmente ignorar esse passo dessa cegueira e, tipo assim, que ela já desistiu da vida, desistiu de tudo, tá com uma depressão profunda, quer morrer, e aí, não pode associar uma coisa com a outra? Vos E decís, por no conta disso, a criança ou o adulto, não sei, não tá ligando, não tá, igual a senhora tá falando, não desespera, não, Ah, ya entendeu? entendí. Sí, ya entendí. Entendeu? A esta indiferencia te referís, ¿verdad? A que pueda ser fruto de otra enfermedad. Isso. E, tipo, Puede às ser, vezes. sobre todo Ah, tener en cuenta que van asociadas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver luego más adelante, que las personas que tienen es como que tienen una predisposición a desarrollar algún problema de salud mental. Y esa predisposición es no solo a un trastorno, sino que a cualquier trastorno. Por ejemplo, los que desarrollan trastorno por consumo de sustancias tienen más riesgo de desarrollar trastorno depresivo, tienen más riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Y uno de los escenarios bastante frecuentes es que el paciente que hace un cuadro conversivo después se quede con síntomas depresivos. Entonces, sí tenemos que tratarle por el después, ¿verdad? Por los síntomas depresivos que van a aparecer después cuando se dé cuenta que la situación o el factor estresante continúa, ¿sí? Entonces el problema va a continuar, el problema no se va a resolver porque el paciente se curó de su ceguera o de su parálisis, ya que lo que causó todo esto va a seguir. Lo importante es que el paciente aprenda a enfrentar la frustración de una forma más saludable. Y a veces al encontrarse otra vez con esa frustración es que aparecen los cuadros depresivos como lo que mencionó la compañera. O a veces el paciente ya tenía otro problema de salud mental también, ¿verdad? Eso empeora. Cuando nosotros tenemos más de una situación clínica, empeora el pronóstico de ese paciente, porque va a ser más difícil que responda al tratamiento, va a ser más difícil que se adhiera al tratamiento. O sea, el escenario en sí se vuelve cada vez más turbio para nosotros mientras más trastornos encimados haya. Bueno, esto era lo conversivo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de síndrome histérico, puede ser conversivo cuando se convierte en síntoma, o sea, en un síntoma físico. Vamos al disociativo. Disociativo viene de separar, ¿sí? De separar una cosa de otra. En este caso, hay una situación altamente estresante que lo que hace el paciente es como que en la mente de ese paciente la situación estresante se pone en una cajita y se cierra, ¿sí? Puede ser de tipo, esta reacción disociativa puede ser como la del muchacho de la imagen. Yo no sé si vieron esta película, Fragmentado. Esta película está basada en un caso real.
en donde había un sujeto que tenía 23 personalidades diferentes. Detrás de esta disociación de identidad, lo que había era una infancia traumática. Entonces, esos momentos traumáticos que vivió en la infancia son de los que él se quiso, digamos, que separar y los puso, digamos, en esta cajita que yo les estoy diciendo. Ahí ya recomendó la compañera esta película. Entonces, esto, por más de que, claro, en la vida real no pasa que la persona camina por las paredes y que se vuelve más grandota, así como pasó en la película, pero sí la persona cambia, por ejemplo, su forma de hablar, su forma de reaccionar, su forma de tratarle a quienes lo rodean. Incluso hay un caso de una persona que una de sus personalidades era ciega, por ejemplo. Eso voy a buscar esa información. Si consigo para cuando damos la clase, voy a agregar si es que hay algún video o algo sobre eso. Yo leí solamente en un artículo. Entonces, lo que pasa cuando ocurre una reacción disociativa es que nos separamos de la situación traumática. En el anterior, lo que hacíamos era situación traumática, la convertíamos en un síntoma y de esa manera es como que quedábamos otra vez, nuestro sistema psicológico quedaba estable. En este caso lo que se hace es nos separamos de esa situación traumática. En el caso del trastorno disociativo de identidad, se crean personalidades paralelas que tienen características que si el sujeto real, el huésped, digamos, hubiera tenido, se hubiera defendido de ese peligro, de esa situación estresante que vivió. Puede no ser, Doutora, ¿sí? Te escucho. licença, né? Mas no caso, Sí, por exemplo, igual a senhora que citou, que uma das personalidades da pessoa era cega, né? Como é que é? Oscila durante o dia? Ou um dia uma pessoa levanta de um jeito, outra ela levanta de outro? Ou em determinado momento do dia ela está numa personalidade, outra está em outro? E, por exemplo, no caso dessa personalidade que era cega, do nada ela parava de enxergar? Eu não entendi, assim, como é que funciona. En el caso de este que yo les conté que era ciega, ella había tenido un accidente de tránsito y en ese accidente, después de ese accidente de tránsito quedó, digamos que ciega, ¿verdad? Pero ella no tenía ninguna lesión, o sea, en el accidente no hubo ninguna lesión que justificara la ceguera. Sin embargo, ella siguió así por muchos años, hasta que finalmente ella empezó a ir al psicólogo porque estaba haciendo unos síntomas depresivos y ahí descubrieron entre las terapias que fue teniendo al psicólogo, iba al psicólogo y entre tantas idas y venidas, ahí fue que descubrieron que esa personalidad que estaba ciega, que parecía ser su yo, aparentemente su yo real, no era su yo real. Su yo real estaba escondido, guardadito en una cajita y casi nunca salía a la luz. En otros casos lo que pasa es que de la nada la persona se pone, cambia de personalidad, digamos, y la vemos actuar. Quienes la observan muchas veces dicen, ay, está tan loca que de repente hace cada cosa extraña, ¿verdad? Empieza a hablar de forma extraña, empieza a actuar de forma extraña y pasa de la nada aparentemente, ¿verdad? Como generalmente son personas solitarias, ya por todo este problema, por los antecedentes de las situaciones vividas y tal, entonces suele pasar bastante desapercibido. Aparte de esta película, hay otra película, pero que es muy vieja, que les recomiendo, que se llama Civil. Esta película Civil está basada en el primer caso real documentado de trastorno de personalidad disociativa, que era sobre una mujer, o sea, era el caso de una mujer que era estudiante de arte y ella cuando era pequeña había sido violada por su madre que tenía esquizofrenia. Entonces, ella tenía cambios bruscos parecía cambios de estado de ánimo, pero en realidad no era solo su estado de ánimo, sino también su conducta. Y tenía un montón de personalidades. Les voy a anotar un poquito en el chat el nombre, pero es una película muy vieja, yo no creo que les guste mucho, pero es bastante. Así creo Então, que pode ser uma coisa que oscile, tipo, durante o sí, dia, e pode ser uma coisa que durante anos a pessoa se comportando de um jeito e depois, do nada, ela
muda o comportamento, vamos dizer assim. Así mismo, es muy variable, va a ser muy Entendi. diferente de un paciente a otro. Otra situación disociativa también puede ser la amnesia disociativa, por ejemplo. En este caso vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que ahora termina la clase y ustedes salen enfrente de sus casas de repente a comprar algo de la despensa y se queda un auto y ustedes ven que el auto que se quedó les tiran dos personas del brazo a una chica y la llevan, ¿verdad? Y ustedes se quedan todos preocupados, qué cosa más extraña, pero ya se hizo tarde, nadie, ninguno de los otros vecinos no dijo nada, ustedes entran a su casa. Bueno, mañana, así digamos que mañana al mediodía, mientras ustedes están almorzando, escuchan las noticias y escuchan que una chica fue encontrada al lado, si estuvieran en Pedro Juan, por ejemplo, al lado de la laguna, y que esa chica es fulana de tal y que estaba desaparecida desde hace 24 horas, por ejemplo, y que ella no se acuerda de nada de lo que pasó. O sea, ella se acuerda que ella estaba frente a su casa y no se acuerda que les tiraron dos personas, no se acuerda que dos personas le llevaron y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en las 24 horas que estuvo perdida, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que explicaría eso? Imagínense que esta chica fue, por ejemplo, abusada sexualmente, ella fue amenazada con arma de fuego, fue golpeada. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa cabeza, ese cerebro, ante una situación tan traumática para ella? Agarró toda esa información y la guardó en una cajita, la cerró y la dejó en una esquina de su memoria y ella no tiene un acceso consciente a esa información. Ella puede sí llegar a recordar, pero ahora, en este momento, ella no puede acceder a esa información de forma consciente. Eso se llama amnesia disociativa. Y esto puede pasar así, de golpe como el ejemplo, o puede ser una persona, por ejemplo, que durante la infancia vivió alguna situación similar a la de esta chica y no se acuerda. Que no se acuerda, no recuerda, nunca contó porque no se acordaba. ¿Sí? Otra situación disociativa también puede ser, por ejemplo, la fuga disociativa, que es parecida a la amnesia, pero la persona se olvida de quién él es, de dónde es y se va. Por ejemplo, alguien que estaba acá en la ciudad, de repente le falleció alguna persona que él amaba, que él quería mucho, y esta persona, entonces, que la persona que, nuestro paciente, lo que pasa es se va y nadie sabe nada de él, nadie sabe dónde está, se intentan comunicar con él al celular y él no atiende, nadie sabe nada. Después de un mes o un mes y medio, ustedes se van a Campo Grande y en un semáforo, por ejemplo, lo ven a este conocido de ustedes que había desaparecido. Lo ven, entonces estacionan el auto y lo siguen para querer hablarle y él no les reconoce. Les dice que él no es esa persona que ustedes dicen, que él no se acuerda de nada de eso y que no es cierto. Eso es lo que se conoce como fuga disociativa. Estas fugas también suelen ser, generalmente son transitorias, o sea que duran un periodo corto de tiempo, pero hay algunas historias sobre fugas disociativas que duraron años y que la persona hizo otra familia y cosas así. Es muy infrecuente que eso pase. Lo más frecuente es que dura un poquito tiempo y después la persona recuerda otra vez de vuelta todos sus datos personales, su identidad y tal. Pero bueno, después tenemos, a ver cuál me estaría faltando. Ya hablamos conversivo, ya vimos disociativo, vimos amnesia de personalidad, fuga. Y bueno, esos serían entonces los trastornos disociativos así. No son frecuentes, gente. Esto yo realmente no vi todavía, solamente la amnesia disociativa, de personalidad disociativa y la fuga disociativa yo nunca vi hasta hoy día. Pero, Doutora, sí, te escucho. mas essa fuga, ela poderia estar dentro da reação dissociativa, né? Por exemplo, no Sí, caso dessa sí, senhora que a senhora contou, sí. ela fez uma fuga, no caso, tipo isso, né?
Sí, el de la Mas chica, por roda. ejemplo, era una amnesia disociativa, porque es un periodo de tiempo que ella Não, olvidó. da senhora que eu digo, aquela senhora que a senhora falou que ficou durante Ah, anos, a senhora que era cega, lembra? Que ficou durante anos sí, cega. sí, sí, sí. En ese caso lo que tenemos es también un trastorno disociativo de identidad, Pois porque é, lo que mas aí tenía era, ¿sí? é uma fuga No, relacionada. no, É no, uma no. fuga ou é uma reação dissociativa? Me Es una perdi. reacción, no, es una reacción disociativa. La reacción disociativa puede ser de diverso tipo, puede ser la disociación de personalidad, como el muchacho que está en la imagen, puede ser la amnesia disociativa, cuando un periodo de tiempo se borra, o puede ser la fuga disociativa. La fuga disociativa es cuando la persona se olvida de su identidad, de sus datos personales y se va. Agora eu entendi, é porque eu estava confundindo aqui. Obrigada. Sí, es que son muchas palabras, ¿verdad? Y son todas nuevas, pero no se preocupen tampoco que nosotros tenemos una clase que va a ser específicamente para hablar de trastornos disociativos, ¿sí? Así que vamos a volver a hablar otra vez de estos. Este es un resumencito nomás. Otros síndromes que podemos ver son síndromes psicomotores cuando lo que predominan son alteraciones en la motricidad del paciente. Esto sería más neurológico. Luego tenemos los que tienen que ver con el comportamiento alimentario, como por ejemplo la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones, ¿sí? Y tenemos los síndromes mentales orgánicos. Dentro de estos síndromes mentales orgánicos vamos a tener todos aquellos cuadros en donde vemos síntomas, por ejemplo, síntomas psiquiátricos, pero que son debidos a una causa orgánica. La neurosífilis, por ejemplo, que mencioné yo hace rato. Y luego tenemos los síndromes demenciales, donde le tenemos a la demencia por Alzheimer, la demencia vascular, tenemos, a ver, la demencia debida a un proceso infeccioso, como por ejemplo la demencia por VIH, demencias debido a consumo de alguna sustancia, como por ejemplo la demencia causada por el alcoholismo crónico. Bueno, algunos de estos nosotros vamos a hablar, por ejemplo, lo que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, nosotros tenemos una unidad específica para hablar de todos esos, que son bastante prevalentes también, sobre todo en los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿verdad? Y que cada vez parece que hay más. Sobre todo cuando entramos un poquito a las redes sociales, nos encontramos con algunas fotos de adolescentes que son realmente preocupantes, ¿verdad? Entonces eso vamos a hablarlo en una unidad específica. Entonces, con todo lo que nosotros vimos hoy, ustedes ya van a estar en condiciones de, aparte de hacer su historia clínica para la semana que viene, ¿verdad? También ya van a poder hacer esta parte. ¿Dónde está? Aquí. No, esperen que un ratito. ¿Dónde está? Aquí. Impresión diagnóstica. El diagnóstico sindrómico ya van a poder hacer. El resto no, el resto vamos a hacerlo después nosotros juntos. Pero aquí en diagnóstico sindrómico van a leer este caso clínico que está aquí arriba y van a poner qué a ustedes les parece que le queda mejor a ese paciente de todos los síndromes que vimos el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien quiere ahora volver a preguntar algo que no pudo preguntar durante la clase? Yo voy a revisar el chat. A ver, no. En el chat creo que no tengo ninguna pregunta. Los compañeros que estaban en la otra reunión, creo que ya se unieron, ¿verdad? Porque no me aparece más la otra reunión ahora. Ahí está. Bueno, con esto entonces concluimos nuestro tema del día de hoy. Voy a pasarles ahora al terminar esta presentación y la clase, la grabación, lo que nos estaban encontrando, ¿verdad? Voy a ver si es que está acá o a veces no se guarda, no sé por qué es que suele pasar eso. Pero bueno, quedamos entonces hasta aquí, nos reencontramos el día lunes, que tengan un muy buen resto de semana y ustedes me avisan después si es que vamos a hacer la corrección de la tarea el lunes o si prefieren hacerlo el día miércoles, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, doutora. Gracias.
Gracias a ustedes por la atención. Que pasen bien.